Hola, soy Ariel Rosales, editor de Penguin Random House. Les doy la bienvenida a esta reunión de lujo que tenemos para homenajear a nuestro padre, a nuestro creador máximo, a Ríos. Tenemos con nosotros pues, la plana mayor de los caricaturistas mexicanos, que se hacen llamar los chamucos porque en realidad tienen un grupo musical que anda tocando por las fiestas de los barrios, que son los chamucos. Y también tienen un programa de televisión que se llama Chamuco TV. Y son Rafael Barajas Durán, el decano, Rapé, el gran Rafael Pineda Rapé, el mi decano queridísimo Hernández. Y aquí debería estar también su partner máximo de ellos y especialmente de Hernández, que era Toño Helguera, Antonio Helguera, al que pues le mandamos un saludo, igual que a Ríos. Y nuestra invitada de lujo, que es Citlali. Hola, Citlali. Que ya le va a hacer la presentación después, don Rafael. Y miren, de lo que se trata es de recordar a Ríos, de estar insistiendo en la vigencia de ese, pues yo diría, creador universal, más que caricaturista, historietista, como ya lo habíamos estado discutiendo en otras reuniones de este tipo, de que es tantas cosas, Ríos, que nos gusta decirle creador sobre todas las cosas, creador del cielo y de la tierra y de las historietas y de todo. Entonces, se trata de que esté presente a 4 años de su muerte, pues que dejó un vacío, para decir el lugar común, un huecote, y pues no se trata de llenar nunca ese hueco, porque además ahí está su obra, ¿no? En su fondo, como yo estoy convencido, que afortunadamente nosotros tenemos pues buena parte, Penguin Random House tiene buena parte de los títulos de Ríos, pues que son, de los que nosotros tenemos los derechos, son más de un centenar, ¿no? Entonces, me gusta decirlo así, es una pequeña editorial dentro, más que una colección, es una editorial. Es decir, Ríos, con esa capacidad creativa que tenía y de producción increíble, de libro tras libro, a veces llegó a producir 2 libros al año. Y luego, pues ya un poquito más cansado, era un libro al año, pero eso es increíble, ¿no? Que llegara a ser tantos. Entonces, bueno, la idea es que hablemos de los libros de Ríos, esta editorial que es la que lo publica, para que mostremos la vigencia y por qué Ríos tiene que seguir presente siempre. Y va a seguir porque sus lectores lo están siguiendo, y también el objetivo el propósito es que nos acerquemos a nuevos lectores, a lectores jóvenes como Citlali, que resulta que es la hija de Ríos, pero es tan joven que hasta a mí me da vergüenza decir que alguna vez la cargué cuando estaba bebé, pero es cierto, yo estuve 40 años de editor de Ríos, imagínense todo lo que me tocó estar cercano a él, ¿no? Bueno, entonces empecemos dándole la palabra a Rafael para que nos cuente un poco de su experiencia, de su contacto con Ríos y de lo que él piensa. Rafael tiene, además de su faceta de monero, de político, de activista, es un historiador de la caricatura, pero no solo de la caricatura, sino de la historia gráfica de México. Entonces, su visión es una visión muy amplia y sabe inscribir
a Ríos dentro de una tradición que él conoce muy bien, sobre la cual no solo ha investigado, sino ha publicado varios libros. Entonces yo creo que Rafael nos puede dar, para empezar, la visión esta histórica de cómo Ríos se inscribe en una tradición, pero no solo eso, ¿no? Luego su experiencia personal con Ríos, su experiencia como miembro de un equipo, el equipo que estuvo trabajando con las revistas El Chahuiztle y El Chamuco. Adelante, Rafael, tienes la palabra. No se oye. No, es que tengo una lluvia feroz aquí en la casa. Pero yo creo que Eduardo del Río, no sé si vas a escuchar bien, fue sin lugar a dudas el caricaturista mexicano más importante de mediados del siglo XX y uno de los dibujantes fundamentales de la historia de la caricatura nacional. Fue parte de una generación de moneros que renovó la caricatura mexicana porque usaba un humor fresco, textos ágiles, divertidos, un dibujo moderno y muy esquemático que comunicaba emociones con mucha facilidad. Durante varias décadas, los editoriales de Ríos fueron la punta de lanza de la lucha por la libertad de expresión en México. En plena Guerra Fría, él cuestionó los dogmas del macartismo y el autoritarismo priista, y en la era neoliberal criticó de manera consistente las políticas del libre mercado. Trabajó además en diversos medios y contribuyó como poca gente a abrir los márgenes de libertad de expresión en nuestro país. Oye, Fisgón, perdón, se escucha muy, muy, muy mal tu audio. Es que está cayendo granizo. En mi caso, si alguien más empieza. Yo creo que es por la lluvia. Nosotros somos más o menos vecinos y está cayendo una tormenta. Creo que es por la lluvia, ¿no? No sé si puedan hacer algo ahí nuestros técnicos. Yo pediría que empezara alguien más porque ahorita cuando pare el granizo podremos platicar bien. Que si tienes audífonos, Fijón, que eso ayudaría. Que no tiene. Si quieres, mientras se arregla tu audio, podemos pasar a que... Hernández, tú sí te oyes bien, ¿por qué no hablas? Están tratando de arreglar el audio de Rafael, entonces si puedes hablar algo. ¿Quién? Tú, Yo. José, sí, por favor. Ajá, sí. Porque tú te oyes bien. Bueno, ok. Pues un poquito siguiendo lo que estaba comentando el Fisgón, él dijo hace un momento, o algo le alcancé a escuchar y a entender. Él estaba diciendo que Ríos era uno de los caricaturistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Yo lo que siempre he pensado es que no solo es eso, efectivamente es eso, pero yo me atrevería a decir, y lo he dicho muchas veces, es que Ríos es el caricaturista más importante de la historia de la caricatura en México. Algunos colegas me han criticado que diga eso, porque me dicen, ¿cómo es posible que digas que es más importante que Posada o que Abel Quesada? Bueno, a mí sí me parece que es más importante porque, por una razón muy sencilla, porque Ríos trascendió con su obra el ámbito meramente periodístico o incluso político, en cuanto a lo que es el cartón político, y llegó a influir en los hábitos cotidianos de varias generaciones de mexicanos, en nuestros hábitos cotidianos. Muchos nos volvimos ateos gracias a Ríos, o por culpa de Ríos. Muchos se volvieron vegetarianos por culpa de Ríos. Muchos se volvieron comunistas, muchos se volvieron... dejaron de consumir una serie de cosas, ¿no? Sus hábitos alimenticios cambiaron, muchos dejaron de fumar, muchos dejaron de tomar Coca-Cola. Todas las generaciones que crecimos leyendo a Ríos
nos afectó de esa manera. Y además, también él es el culpable, pues yo creo que del 90% de los caricaturistas de las últimas generaciones, 3 o 4 generaciones. Yo estoy seguro que todos los caricaturistas de 30 años para arriba, que actualmente publican, para bien o para mal, crecieron leyendo o crecimos leyendo a Ríos. Y además nos acompañó durante los años de formación, incluso escolares, ¿no? Yo recuerdo que Jesús Rodríguez comentaba que ella sus tareas escolares las hacía consultando el trabajo de Ríos. Yo también hacía eso. Todos mis cuadernos de secundaria y de preparatoria los tenía llenos de caricaturas de Ríos, y todo era, en lugar de acudir a libros, que casi nadie hacíamos en la escuela, lo que hacíamos era ir a la papelería y comprar una monografía, ¿verdad? Yo lo que hacía era revisar no solo los libros historieta que hizo Ríos, sino las propias revistas, las revistas de los agachados. Cuando empezó, no recuerdo exactamente por qué número de los agachados, empezó a dejar de hacer estas historias con los personajes de Chayotitlán, se llamaba el pueblo, que era una especie de continuación de lo que fue San Garabato en los Supermachos, y empezó a hacer ya lo que fue el germen de los libros historieta, y trataba temas. Entonces yo acudía a esas revistas para hacer sobre todo mis tareas de historia. Entonces, yo creo que aquí estás tratando uno de los aspectos más importantes de Ríos, porque hoy justamente en una entrevista me preguntaban que cómo era Ríos, qué significaba como caricaturista e historietista. Entonces yo les decía esto que tú estás diciendo, es decir, él trascendió como ningún otro historietista o monero o caricaturista había hecho. Llegó a un público mayoritario, ¿no? Con estos temas, y influyó en ellos, como dices, los volvió vegetarianos, descubrió para muchísima gente la ecología, que el planeta estaba muriendo, una serie de temas de vanguardia que él estuvo presentando, los transgénicos, es de los primeros que empieza a hablar, pero empieza a hablar para la gente, para la masa, ¿no? Para todo el mundo les empieza a hablar de estos temas, ¿no? Lo acabas de decir tú, ¿no? El calentamiento global, platicábamos. El calentamiento global, yo les veía ahorita un libro que agarré al azar, ya sobre el calentamiento global, ¿no? Que justamente, pues parece que el grupo interdisciplinario de científicos de la ONU, pues llegó muchos años después de Ríos, ¿no? Ríos le ganó a Al Gore. No, y a estos que ayer estaban hablando de que ahora sí el calentamiento global, no, ya. Ríos maneja informaciones como esta de que a pesar de lo que hagamos, el daño que se ha hecho, pues es irreversible, ¿no? A mí se me hace que Greta Thunberg leyó ese libro que dices. Por supuesto. Y luego tiene el otro, la apocalipsis que nos viene, que también es sobre temas qué poca, ¿no? Aquí está la apocalipsis que nos viene por el calentamiento de la Tierra. Más frío, más calor, más sequías, más huracanes, más epidemias, más erupciones, más lluvia, más cáncer, más gente y menos comida. Le faltó decir, y más COVID. Eso que te acabo de leer está en la portada. A ver, ¿puedes mostrarlo? Sí, claro. ¿Se ve? El apocalipsis. Sí. Y en la cuarta de Forros estoy leyendo de cómo hemos echado a perder este planeta Tierra, que, enfermo de calenturas, trata de librarse de los seres humanos. La apocalipsis que nos viene. O acabamos con la Tierra o la Tierra acaba con nosotros. Es decir, más vigente que eso. Ayer pues tuiteaba, ¿no? la niña sueca. Ayer tuiteaba Patricio que si Ríos siguiera con nosotros, ya hubiera escrito como 3 o 4 libros sobre el COVID. Pero fácil.
La enciclopedia del COVID ya se hubiera aventado. COVID para principiantes. No sé si arreglaron el audio de Rafael. Pues ya la pero tormenta Ya está ya más llegó o a mi menos casa, arreglado. Ah, Sí. está ¿Ya se perfecto. escucha mejor? Ya, Ya, mucho perfecto. mejor. No tienes una Perfecto, idea, ahora sí te escuchas. tenía aquí una tormenta de granizo y estoy bajo un domo, entonces escuchaba todo. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice. Ya se vino para acá la tormenta, ¿eh? Estoy de acuerdo llegó con aquí. todo lo que dice Según la José. tormenta vamos pasando la voz. Ándale. Según donde ande la tormenta. Sí. Adelante, No. Rafael. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes. Ríos fue mucho más que un caricaturista. Yo creo que fue un polímata. Es decir, fue un gran educador. Fue, entre otras cosas, uno de los grandes narradores de México del siglo XX y uno de los grandes exponentes del cómic costumbrista nacional. Y era tan atípico, Eduardo, que logró inventar géneros. Él sí inventó el género afina el género del cómic político en nuestro país y en América Latina, y de hecho él es el que echa a andar el género de la historieta didáctica, que es un género que es realmente muy, muy importante, ¿no? Y es increíble cómo siguió siendo, además de todo, un extraordinario periodista. A mí no se me olvida el trabajo que hizo en tiempos de Calderón con el Basta de Sangre o No Más Sangre, porque es una iniciativa que a él se le ocurre, ¿no? Que empieza a denunciar la matanza que se da en tiempos de Calderón y pues la verdad sí hace un trabajo muy eficaz y logra impactar a mucha gente. Ahora, yo he dicho... Se unen, ¿no? Se unen muchos todos. al movimiento, ¿no? Y se hace ese logo que anduvo por todas partes, que todos vimos y que quedó ahí. Que lo hizo Alejandro Magallanes, que es uno de los... Exactamente, el diseñador. Sí. Hay algo que quiero decir nada más, porque si no luego me regañan. Arriba ahí de la pantalla tenemos un código QR para quien quiera comprar libros, porque estamos transmitiendo además con las librerías de Porrúa, de Gonville, del Sótano, la librería Penguin, que está en el metro. Ahí podemos vender libros y Lecturama. Además, estamos transmitiendo también por el Chamuco y Canal 22. Y ahí están los libros a disposición de quien quiera comprarlos directamente a través del código QR. Después de este comercial, te regreso la palabra. Disculpa, bueno, Rafael, adelante. Una de las cosas que quería decir es que una de las cosas, de las grandes herencias de Ríos, aparte de toda la obra que hizo que fue brutal, aparte de todo el trabajo que echó a andar, aparte de toda la gente que educó, aparte de todos los moneros que formó, aparte de toda la brecha que abrió en este país, es que, perdón, pero educó muy bien a su hija, Citlali. Citlali es realmente una de las gentes más talentosas que yo conozco. Y es muy chistoso porque Ríos me insistía, oye, tienes que ver el trabajo de Citlali, está padrísimo, hace unas cosas maravillosas. Y yo dije, bueno, pues es un papá que está orgulloso de su hija, me pareció normal, ¿no? Pero de repente vi las cosas de Citlali y dije, qué bárbaro, esta muchacha es realmente muy talentosa. Ella trabaja con Magallanes, es decir, hay un momento en el que entra a trabajar con Alejandro Magallanes, pero de veras tiene un trabajo gráfico que es verdaderamente increíble. Entonces yo le quiero hacer una pregunta a Citlali. ¿Tú crees que eso tenga algo de genético? Porque hay toda una serie de cosas que tú haces que sí tienen mucho que ver con lo que hacía Eduardo. Y obviamente tú tienes un lenguaje muy personal, pero bueno, cuéntame. Hola. Hola. No, yo creo que no tiene que ver con lo genético, a lo mejor tiene más que ver con la alimentación. Como nunca he comido carne, pues lo dejo sobre la mesa, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver. Pero creo que tiene más que ver con la convivencia. ¿Cómo era la convivencia con Eduardo, con tu papá? Tremendamente irreverente y cagada, muy chistosa. Chistes 24/7,
mucha crítica a todo. No sé, divertido. Como leer sus libros, pero viviendo con él. Como leer sus libros, pero largo y sin una estructura. Y más chistoso, creo. Siempre con humor, ¿no? Que eso lo rememorábamos con el Fisgón y con Hernández y con Rapé, que el trato con él, el trato personal, siempre estaba alrededor del humor, ¿no? De que estaba siempre con el chiste, con la observación aguda, ingeniosa y que te hacía reír. Eso para nosotros, y me imagino que con su hija eso era constante, ¿no? Sí, pues sí. Mi mamá decía muy seguido y creo que es como chiste entre la banda que está cercana a los caricaturistas, que es que ya nadie está seguro de qué es la verdad y qué es la mentira y cuándo se acabó el chiste y cuándo va en serio la cosa. ¿Cuándo va en serio y cuándo es el chiste, no? Sí. Padre. ¿Confirman o no? Por supuesto. Además, con Ríos había una cosa muy chistosa porque era muy erudito. Entonces, de repente te citaba cosas, pero luego pasaba de ahí al relajo más absoluto, ¿a poco no? Claro. Típico de los ñoños. De los ñoños. Pero de los ñoños divertidos. Sí. ¿O no? No todos los ñoños son divertidos. Eso no todos. Tu formación, es decir, cómo te inculcaba cosas, lecturas, te orientaba. Yo pregunto. Difícil, pero, o sea, creo que siempre muy bonito. Me acuerdo como una vez en que recordarán su adolescencia, como cuando estás perdida y no sabes bien qué pedo y como que todo te gusta y no te gusta nada y no quieres hacer nada y yo estaba como de y como que llegó mi papá y me dijo, ten este libro, a ver qué pasa y fue como, o sea, lo necesitaba, no sabía que lo necesitaba y creo que tiene que ver, o sea, en general con su chamba, que era una persona muy perceptiva, como muy capaz de analizar lo que está pasando en su contexto inmediato y también como más global o nacional o como sea. Y creo que ahí es donde viene como esto que ustedes llaman adivinación del futuro, que se mezcla con ser una persona empática y pensar en no solamente lo que está afectando tu vida inmediata, sino a otros. Y creo que también tiene que ver que vivió como varias vidas diferentes, como conoció a muchas personas y era súper amiguero, entonces, y era una persona que escuchaba, que creo que es fundamental cuando te dedicas a la creación. Y pues es algo que se ve reflejado no solamente en tu chamba profesional, sino también en tus vínculos, en tus amistades, en tus hijos. Oye, ¿pero qué libro era? Es lo mismo que iba a preguntar. Yo también. Era un libro que se llamaba Diseño Experimental y era algo muy extraño. No lo tengo acá, pero o sea, en general siempre tenía mucho tino para darme libros. Como recuerdo el primero que fue así como de, es uno que se llama La elegancia del erizo, que creo que está muy chido leerlo como de La elegancia del delito. Del erizo. Del erizo. La elegancia del erizo. Es una novela francesa, padrísima. Sí. Sí. Que creo que está chida como para cuando eres adolescente, después ya no está tan chida. Como, no sé, depende de las etapas, siento. Está padrísimo. Voy a leerlo porque yo también me siento a veces perdido. ¿Ah, sí? Sí, hicieron película. Es muy buena. La película es muy bonita, pero el libro es mejor. Creo que es un buen preámbulo para no llegar diseño, ¿qué dijiste? Diseño experimental, pero o sea, terrible de mi parte, no me acuerdo quién hizo ese libro. No pasa nada. Lo buscamos, no importa. Era un lector increíble, pero agarraba de todo. Es decir, este lector ecléctico que no tiene preferencias determinadas, ¿no? Sino lo que le llama la atención se lanza, ¿no? Eso yo lo comprobé a lo largo de los años. Yo a él le agradezco muchísimo que me haya descubierto, yo no sabía ni que existía, el famoso 15 Uñas de Zamora Plowus, que es
el libro, es una novela sobre el 15 Uñas de Santana, ¿no? ¿Tú sabes, Fisgón, de ese libro? No. Él me lo descubrió. Es una cosa extraordinaria. Lo que es la novela está bien. Se llama 15 Uñas y Casanova. Casanova es su ayudante del 15 Uñas. Es una sátira. Pero lo que es impresionante es que más de la mitad del libro son notas a pie de página históricas. Y Ríos vibraba con ese libro. Para él era extraordinario porque está toda la historia del México de Santana, pero de una manera extraordinaria, con todas las notas históricas. Zamora Pógules era un periodista, pero un erudito en historia. Bueno, pues ese libro a mí me lo descubrió Ríos, yo no sabía ni que existía, y creo que muchísima gente todavía no sabe que existe, porque además es muy difícil de conseguir, pero ese tipo de cosas, Ríos las detectaba, él tuvo una experiencia con un librero legendario, ¿no? Que ahorita se llama a Leopoldo, ¿no? Creo que se llamaba. Un Polo. Sí. ¿Mandé? Don Polo. Don Polo, que estaba ahí en la Avenida Hidalgo, ¿no? Rapé se sabe esa historia. ¿Quién se la sabe? Yo. Rapé, Cuéntala. Era una librería de viejo. Sí, claro, en estaba Avenida Hidalgo, ¿no? Al lado, sí, atrás del Museo de Bellas Artes, digo, del Palacio de Bellas Artes. Cuenta. Y estaba junto a una de las, no sé, en la casa matriz de la primera casa funeraria de Galloso. Claro, hoy ya no por eso existe. iba. Exactamente. Y Don Polo le vendía a Eduardo los libros por 10 centavos con la oportunidad de cambiárselo 3 veces. Entonces es una historia fantástica porque, y también confesaba que ahí en esa librería, cuando estaba comprando algo, estaba ya rascándole ahí a los libreros, se encontraba con las conversaciones, los corrillos de Fernando Benítez. Había una especie de tertulia, ¿no? En el mostrador. Eso me lo contaba él, y también he oído de otros que había una especie de tertulia en la librería de Don Polo, ¿no? Sí, pues lo menciona bien en su libro de Mis Confusiones. Sí, ahí lo cuenta. Ahí lo cuenta con detalle. Muy bonita historia, la verdad. Y eso era el autodidacta, ¿no? Es decir, eran esta gente que se va metiendo al mundo de la lectura, pero por sí mismo. Luego vienen las recomendaciones, pero principalmente es por uno mismo, ¿no? El autodidacta, como era Ríos, ¿no? A ver, el caso de este librero español es fantástico, porque es un librero que era un anarquista español avecindado en México después de la República. Y fíjate que hay un personaje muy conocido, pero en Estados Unidos, que tuvo una historia muy similar, que empezó a introducirse a la lectura a través de un librero anarquista español. Y ese personaje que se adentró con este librero anarquista español se llama Noam Chomsky. Nada más. Nada más. No más. No, entonces imagínate la escuela de aprendizaje que debe haber sido eso, porque además yo sí creo que lo que acaba de escribir Citlali es muy bonito. Es decir, es básicamente una cosa de atención, es decir, que te dan los libros como si fueran medicinas, ¿no? Como si fueran, sí. A ver, tú ahorita necesitas esta guía espiritual, tú ahorita necesitas tal cosa, y eso efectivamente, para hacer eso se necesita efectivamente alguien culto y alguien perceptivo. Pero yo quiero decir que es raro que esto ocurra en una relación padre-hija. Suele suceder en otro tipo de relaciones, maestra-alumno, lo que tú quieras. Pero esto es, la verdad, al final de cuentas, una relación muy cariñosa, de muchísimo afecto, ¿no? Y además de un afecto profundo, sofisticado, habla de una cosa muy bonita, ¿no? Sí. Y me consta que Eduardo siempre fue muy cuidadoso con las decisiones de Citlali, ¿no? Citlali decidía tal cosa y Eduardo la respetaba. Yo, que soy mucho más cuadrado y que soy menos, es decir, que soy más tosco que todo eso,
de repente le pregunto, oye, ¿por qué haces tal cosa? Y siempre me parecía que lo hacía con buena razón, ¿no? Con muy buen fundamento, me impresionaba mucho el método educativo. Pues imagínate, si fue el gran educador del país. Con su hija, ¿y cómo iba a hacerlo? A ver, eso que me gustaría oír a Citlali, es decir, tú ibas a la escuela, él la tarea, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿cómo se daba? Pues mi papá no quería que fuera a la escuela al principio, pero mi Exacto. mamá lo convenció de sí ir y cada vez que tenía que cambiar o sea, de que pasaba de la primaria a la secundaria me decía, ya no vayas. Y de la secundaria a la prepa me decía, no sirve para nada. Y las universidades eran una popó, pero pues seguí yendo. Supongo que por presión social, no lo sé, a veces me arrepiento. Y con las tareas era bien chido, o sea, a veces incluso era invasivo porque me decía como, guay, vamos a hacerla juntas. Y yo decía como, güey, ya ¿De veras? es mi tarea. ¿De veras? ¿Te decía eso? Sí, Entonces no sí, tenías que correr para que no te hiciera la tarea. es que siempre quería meter mano, así como de, ay, pero ponle un dibujito más y a ver, y si lo hacemos más grande. Y estaba chido, o sea, como que al final hacíamos proyectos más grandes juntos y era bonito. Oye, fíjate, nosotros hacíamos nuestra tarea copiando de las revistas y los libros de Ríos. Tú hacías tu tarea con Ríos ahí Fíjate, te das la en diferencia. vivo. Ay, no más. Oye, ¿y no sacaba un libro de los suyos para decirte, por ejemplo, la Revolucioncita Mexicana, si era de historia o... Obvio, sí. Claro, por supuesto. Mira, Pues aquí es yo que escribí eso. Y eso me también lleva a otro comercial. Ojalá pudieran comprar libros, porque tengo una lista aquí de los que se están vendiendo, entre ellos la Revolucioncita Mexicana. Y ahí tienen ustedes los agachados, el primer tomo, mis supermachos. Mis supermachos es la primera recopilación que él hace de sus propios cómics de los supermachos, porque logra la liberación que le costó años, 30 años, la liberación de sus personajes. Él no podía publicar a sus propios personajes porque se los habían robado. Entonces, en mis supermachos cuenta toda la historia de cómo fue, y ahí hace la selección de las historietas que más le gustaron, ¿no? Y luego está el Pequeño Ríos Ilustrado, que es su diccionario, ¿no? Es un diccionario muy preciso, que tengo por acá, Buenísimo. además. Y luego está también, tiene Los Moneros de México, que es la historia de la caricatura de México, la Oye, reforma educativa con H. El Pequeño Ríos Ilustrado, yo recuerdo varias definiciones, era buenísimo, yo creo que hasta podría verse como el equivalente a los poemínimos de Efraín Huerta. Había definiciones que eran verdaderos poemínimos. Aquí Sí, lo tengo. muy bueno. Y tenía hábito, H. Lo abrí al azar. Hábito. El hábito no hace al monje más cristiano. Luego con la H. Había uno de fotografía, que era cuando nos dábamos cuenta que somos más feos de lo que pensábamos. Esa es la definición de fotografía. Creo que sí, a ver, búscala. Según yo sí, pero pues hace mucho que no lo Sigan. ¿Qué más, Citlali? Que nos cuente Citlali. Pero pregúntenme de qué. Sí. No, está padre eso de la tarea. La tarea, me encanta lo de la tarea. Al final, ¿qué hacías? ¿Le dabas el avión? ¿Sí hacías la tarea como él te decía? ¿Lo mandabas a volar o cómo era? Depende de si estaba yo de buenas o no. Uy. Ups. Tengo aquí la de fotógrafo. Aquí está. A ver. Fotógrafo, individuo que siempre nos está viendo la cara. Era bueno eso. Y luego, abajito viene Franco. Quedamos en que este es un diccionario decente, coño. Freud le quitó más clientes a la iglesia que Lutero. Qué bárbaro. Ahora, este es uno de los libros que se pueden adquirir ahorita con el famoso código QR
el que está aquí comercial al lo ladito, estoy ¿no? haciendo, ya El que- cumplí. El que está aquí abajito, ¿no? Ahí pueden descargar los libros y directos al carrito. Es Ya que ahí sus- vamos a un tema que yo quisiera abordar y aprovechar que está Citlali, y es la vigencia de Ríos para los nuevos lectores. Es decir, los lectores que están naciendo al mundo de la lectura, es decir, ¿qué les puede ofrecer Ríos? ¿Qué hay? Porque luego dicen, no, es que eso es otra generación, los temas, etcétera. Entonces yo creo que Citlali como buena millennial nos puede decir algunas cosas sobre la vigencia de la obra, de los libros de Ríos. Sí, poquito. Pues creo que la parte más importante y como esencia de todos los libros es, o sea, y como que sí, si los leen se nota como esta ansiedad de saber más, de investigar, de no quedarte como conforme con lo que te dicen, con pues la historia hegemónica, la que se cuenta regularmente. Creo que está muy chido porque acerca una amplia variedad de temas desglosados como súper fácil, como justo cuando yo tenía que ir a la escuela y tenía especialmente temas de historia y me daban textos, era como de, ¿esto qué? O sea, como que no entiendo bien, el contexto es raro, muchos personajes me hacen bolas. Y cuando, o sea, sí por experiencia propia, cuando tenía que, o me decía, pues ya lee el mío, o sea, un poco qué pena, pero lee mi libro, sí lo entendía mejor y era No mucho creo más que le fácil diera hacer la pena. tarea. Ah, bueno, a mí sí. No, pero a él no le daba pena recomendarte su libro. No, bueno, ajá, sí, como siempre se me hace un buen acercamiento a los temas, como para que sepas qué es lo que te interesa de eso y después puedes ir a otras fuentes como más específicas, como que aborden, sí, es un amplio panorama general y especialmente cagado, porque no, o sea, no sé si a ustedes les pase chance, es como mi generación, pero si me aburro, ya no quiero. Y así, pues, está súper, o sea, neta, qué mejor cosa hay que aprender mientras estás riéndote, no lo Ahí sé. está la clave, ¿no? Ahí está la Exacto. clave, es decir, el humor, porque muchas veces va siguiendo el discurso, vamos a decir, para utilizar esa palabra fea, el desarrollo de una tesis, pero inmediatamente abajo tienes el globo chistoso, la imagen con el humor que se está pitorreando de lo que está diciendo al mismo tiempo. Entonces eso hace que el lector se sienta congratulado, porque además de que lo está explicando de una manera muy sencilla, que esa es la gran capacidad que tenía de divulgador, ¿no? Poder expresar de manera amena, sencilla, y luego con chiste, además, apoyado por el chiste. Por eso es tan fácil de leer, ¿no? Y aparte, como bien dices, tenía un timing tremendo para esos descansos, ¿no? Te daba una buena dosis de información y luego precisamente le encontraba que cada 2, 3 globitos, ¡pum!, lo que estás diciendo, el Es que chiste. al mismo, a él, por eso venía el chiste, porque a él le daba risa, porque como Exacto. tenía el sentido del humor, formaba parte de él, al estar escribiendo eso, de pronto encontraba algo de lo cual podía burlarse o hacer un chiste, no sé, y luego son chistes, como muy sencillos, muy naturales, ¿no? Y otra cosa es la distribución de la misma información. O sea, era un diseñador editorial tremendo. O sea, ves cada página, las portadas, los diseños de las portadas, lo que bien dijiste hace rato, la invención de los títulos. O sea, pues era una máquina creativa tremenda, ¿no? Mira, aquí Tenía estoy, una... abrí al haber azar, el supermercado de las sectas, y está hablando de algunas de las empresas mormonas, y hace una lista de las empresas mormonas. Para empezar, las tiendas Walmart, hospitales, universidades, las vas diciendo todas. Y entonces abajo hay uno de sus personajes que dice, ¡uta madre! Así de sencillo, ¿no? Y el otro le dice, nosotros no somos de Utah.
Más bien Utah es de nosotros. Está jugando con puta madre porque una de las empresas está en Utah. U-T-A-H. Y entonces el otro, como si dijera Utah madre, ¿no? Como decimos. Entonces, ese tipo de chiste, y te digo, eso lo estoy sacando al azar de cualquier página, porque además el diseño de esta página pues, es increíble, ¿no? Sí. Oye, yo quiero preguntarle algo a Citlali. Citlali, tú terminaste diseñando y escribiendo uno de los últimos libros, si no es que el último libro, que fue el libro que hizo Rius sobre el caricaturista Ram, ¿no es cierto? Entonces me gustaría saber cómo fue eso, el terminar este libro que empezó Rius, y que finalmente tú lo armaste con tu letra, con tu diseño, con tu visión gráfica. Esa es una, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo sentiste tú personalmente? Y la otra es si no has pensado hacer algún libro con este estilo. Pues estuvo bien bonito hacer ese libro y también un poquito triste porque cuando el libro estaba listo, o sea, como que mi papá ya jamás lo vio, pero pues, o sea, fue súper fácil porque él ya había hecho toda la chamba y más bien estuvo atorado mucho tiempo, desconozco francamente por qué. Y ya estaba la investigación, estaban las imágenes, o sea, como un bonche muy grande de imágenes. Lo que yo hice, recuerdo, fue como seleccionarlas porque eran demasiadas y limpiar los archivos y estuvo padre porque también fue como un trabajo en conjunto con Alejandro y estuvo muy lindo reescribir todos los textos. Siento que fue como un poquito una carta de amor o algo así como Love You Dad. Sí, no sé, chido, fue muy bonito y solo eso, como súper chafa que no lo viera. Pero, y la pregunta dos, pues sí, sí, o sea, sí escribo, sí dibujo, sí hago como cómics chistosos, pero están en mi Instagram. Porque ¿Pero no has pensado joven. un proyecto ya de un libro? ¿O no te Pues he interesa? hecho mucho. Prefieres seguir en Instagram, pero no O sea, editarlo, pues. los Mira, por ahí imprimo en tengo la una pregunta papelería. que yo quisiera también, como lo tenía tan cerca, que nos hablara Citlali, y es la técnica. Es decir, esa técnica que nosotros ya vimos plasmada, es decir, cómo la desarrollaba, tú que lo tenías cerca cuando estaba haciendo uno de sus libros, cómo veías que trabajaba con el diseño de la página. Yo me acuerdo del lápiz azul, ¿no? Porque eso lo traía desde los tiempos en que se hacía todo lo que era fotomecánica. No sé, Fisgón, te has de acordar de eso, ¿no? Sí. En el lápiz azul, eso se usaba mucho en historieta. El lápiz azul lo registraba. Entonces tú podías trazar con lápiz azul, porque no te lo iba a registrar, aunque se quedaran los rasgos, no te lo registraba la fotografía cuando se hacía la fotomecánica. Entonces él diseñaba la página en azul, completita, y luego iba pegando las cosas, pero tú que lo veías trabajar ahí en su casa, que nos contaras un Pues poco esto, ¿no? diría que eran como ataques de locura que duraban de que 3 meses. Así, o sea, recuerdo que primero iba un buen a la biblioteca porque pues era un ser muy análogo y fotocopiaba un buen de libros, subrayaba, reescribía así de que 3 libretas completas y luego iba sacando como las partes más importantes o no sé, contando una historia, o sea, literal haciendo un cuento y luego recortaba, o sea, hay un buen de libros que recortó, no sé por qué nunca los fotocopió, entonces todos están incompletos porque se robaban los dibujos. Sí, a mí me pasó porque me regaló yo contaba eso, ¿no? Me regaló la revista Planeta y yo estaba feliz porque era la Planeta en francés. Y cuando empecé a leerla, todo estaba recortada. Sí. Terriblísimo. Y ya, o sea, luego como, no sé, creo que era un proceso muy orgánico donde
su mente loca le decía, ah, pues aquí va dibujo y aquí va texto y aquí va chistorete y la página que viene. Y la fotocopiadora, ¿no? La manejaba muy bien, esta que ampliaba y que reducía, ¿no? Al principio no, y por eso recortaba todo, Sí, pero al luego principio ya no. Y después ya, afortunadamente, para él le aprendió, facilitó alguien el le trabajo, enseñó. ¿no? Sí. Hay algo que acaba de decir que me encanta. Era un ser muy análogo. Pues sí, Yo era también boomer. lo Bueno, no, soy. Yo también lo soy, a mucho era antes de orgullo. boomer. Oigan, Pues, tenemos saludos. A ver. Dice David de Lazar, conocí a Ríos en el CCH, sus libros me ayudaron a decidirme a estudiar humanidades. Carola Cortés, con Ríos aprendimos la ironía en la política. Muchos de los CCHeros de la Oriente, también saludos a Laura Hernández. Los libros de Ríos me acompañaron en mi adolescencia. Diablo Heraldo, puro maestro, homenajeando al maestro. Ulises Velázquez Gil, los primeros libros que leí de Ríos fueron Cómo suicidarse sin maestro y La panza es primero, eran de mi papá, y el primero que compré, que tal cual no era del PRI. Fíjate que mucho cariño. Yo les voy a confesar que mi gastroenterólogo me confesó que su mamá le prohibía leer los libros de Ríos y que tenía escondido precisamente el de La panza es primero debajo de la Claro. cama y que le fascinó a tal grado de que se volvió gastroenterólogo. Esa historia a mí me encantó. Un saludo para el doctor Félix. Félix Tello. Oigan, y hace rato que comentaba Citlali lo del libro que le dio, que además es cierto, fue como medicina, ¿no? Como 2 cucharaditas de este libro. ¿A ustedes les regaló libros? ¿O qué libros les regaló que recuerden? Ay, a mí me regaló La vida en cuadritos. a mí me regaló. Yo como era su editor, yo los tenía todos. No, pero no libros de él, no libros de él. ¿Sabes qué me sino- regaló? ¿Sabes qué me regaló? Ajá. Sus discos, una buena parte de sus discos de jazz. Ah, mira, Porque oye, no, qué se iba a cambiar regalazo. y no sé qué. Y a Ujú. mí me sirvió mucho porque había mucho de jazz europeo del cual yo no tenía ni idea, ¿no? Ujú. Que Ujú. había jazz europeo. Entonces él me dijo, no todo es Miles Davis. Y entonces ya sacó los discos europeos. Pero me dio los acetatos, los tengo, por supuesto. Tú Ay, qué sabes envidia. que en Tepoztlán él tenía un programa de radio Sí, local de jazz. claro, en la Llevaba radio sus local. cosas de jazz y hablaba y era pues una atracción pues del pueblo, ¿no? Que los viernes en la noche a tal hora llegaba a Ríos y les ponía unos discos de jazz. Pero su libro que nosotros tenemos es la guía incompleta de jazz, del jazz. Ujú. Sirve mucho para la gente que quiere acercarse por primera vez al jazz. Es una guía toda dibujada, eso es increíble. Dibujó a todos, Está a de todos pelos. los músicos. Sí, muy bonito. Sí, sí, está muy bueno. Y tenía esta serie de dibujos que eran de músicos, que cada músico interpretaba gráficamente el estilo de música. Por ejemplo, un dibujo de Stravinsky y el tipo de dibujo era de una manera y luego Ravel era de otra. Creo que eso incluso están en la colección Monsiváis, ¿no, Fis? En el estanquillo están. En el estanquillo, ¿verdad? En el estanquillo están varios de estos, sí. Pero Ujú. no sé si todos. Además hacía un montón de cosas, hacía biombos y hacía... Es que era muy chistoso. Es decir, si era como un descontrolado. Tenía un talento totalmente fuera de control que abarcaba lo que él le gusta. Y era Tenía que estar creando, todo el tiempo estaba creando. ¿Sabes qué? Y en eso se parece y por eso congeniaron también con Toledo, que Sí. Citlali nos puede contar un poquito de la relación con Toledo, porque cuando estuvieron ya se conocían, pero cuando estuvieron en Oaxaca se trataron más. Este tipo de cosas como Toledo, que no podía dejar las manos sin hacer algo, ¿no? Y los dos creativos, Toledo colaboró con él en la portada del Mito Guadalupano. Mito Guadalupano. La portada, que lo hizo en un papel amate, es de Toledo. Uh-huh. Que es un original increíble que
pues varios en la editorial trataron de sustraer, pero hicimos un equipo de seguridad para que no se lo robaran porque era de Toledo. A mí me consta que Toledo en una ocasión dijo, no, vamos a hacer lo posible porque se quede en Oaxaca, porque este es uno de los buenos. Es decir, le tenía mucha admiración al talento de Eduardo, ¿no? Era una cosa muy impresionante. Esa capacidad creativa, por eso yo los digo, ¿no? La capacidad creativa que tenían los dos, ¿no? De que no podían dejar de estar haciendo cosas, ¿no? De intervenir arte. Yo me acordaba el otro día de que Ríos fue de los primeros que intervinieron arte. Hicimos un libro, híjole, en los tiempos de Posadas y siglos, que se llama Museo de Ríos, y en donde él, que por aquí lo tengo, él intervenía las obras maestras. Reproducciones, por supuesto, y lo que hizo con Doré, que se llamó Con Perdón de Doré. Y eso me lleva a lo de los títulos, ¿no? Hay un título que especialmente me parece genial, porque es la historia del papado católico. Y el libro se llama Puré de Papas. Puré de papas. Por ahí lo tengo. Tenía como una mentalidad de publicista, Aquí pero, está. pero bien, Aquí está Puré de Papas. pero bien aplicada. No, y tenía unas libertades increíbles. Yo recuerdo que en una ocasión nos llevó al Chamuco una historieta que no tenía personajes, eran puros globitos. Sí. Además, ¿te acuerdas de una historieta que él había hecho y que decía, oye, ya viste la historieta, se entiende, no necesita, oye, le dije, ¿por qué no tiene monos? Es que se entiende perfecto. Y tú la leías y se entendía todo dar. Era una cosa muy loca. Que es una buena manera de justificar que sea un huevón, pero bueno. Por lo menos. Oye, aquí hoy estoy repasando los títulos que me los mandaron, y entonces hay uno, porque él decía que era el último de los filatélicos, es decir, que era coleccionista de timbres. Y entonces el libro que hace sobre filatelia se llama Filatelia para Cuerdos. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Hizo también un libro sobre dominó para principiantes. Bueno, y después de todos los para principiantes, hizo el de Hitler, que ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Ay, no. No era Hitler para principiantes. ¿Cómo era? Hitler para masoquistas. Ah, claro. Es la historia del nazismo. De aborto, sexo y otros pecados, deuda y cómo no pagarla, entre paréntesis, cuando estaba todo lo de la deuda externa que nos estaba yendo de la fregada. La biografía de Trotsky se llama El diablo se llama Trotsky. El diablo se llama Trotsky. ¿Y la del Che? ¿Cómo se llama? Híjole. ABC, está bueno. ABC. Exacto. No, es que los títulos son absolutamente geniales, ¿no? ¿A él se le ocurrían solito? ¿Nadie le ayudaba? ¿Tú no lo nadie. ayudabas? Ese es lo de siempre, ¿no? Que es lo que hemos dicho mucho, ¿no? Herejes, ateos y malpensados. Hitler para masoquistas, aquí está. Horóscopos, tarot y otras tomadas de pelo. Sí, era bueno. La interminable conquista de México es maravilloso. Jesús, alias el Cristo. Y luego está Cristo Cama de carne y hueso también. Cama Nostra son esos cartones sexosos que en realidad es humor blanco, ¿no? Son chistosísimos. Exacto. El libro de las malas palabras, ese es un libro muy especial, porque hace todo el juego de cómo las palabras en América Latina quieren decir una cosa como doble sentido y en otros lados no quieren decir nada, ¿no? Y ahí juega con la palabra palito, que en Venezuela quiere decir palito, es tomarse un trago. Echarse un palito. Exactamente. Entonces, echarse un palito en Venezuela, pues es nada más tomarse un trago, ¿no? Y cuenta la historia de un embajador mexicano que casi le raja el hocico a un venezolano que se le acercó y le dijo, oiga, yo quisiera echarle un palito con su hija. Está contado en la historia de las malas palabras. Y le rompió su hocico a este pobre muchacho venezolano, pues que no sabía, ¿no?
Qué buena historia. Ay, ay, ay. Creo que ya tú leíste las preguntas, ¿no tienes más? Por ahí hay una que acaba de llegar. Creo que sí, por aquí hay no son preguntas, son saludos, sigue saludando Alejandro Morales Orozco, Leticia Capdeville Galaviz, que ya lo habíamos leído, José Luis Tejada Ríos es el papá de los memeros, dice que ahora le ponen frases a las obras de arte, y otra vez José Luis Tejada, su receta Ríos para mejorar el país. Receta Ríos, ese es buenísimo. Sí, y eso me lleva al último libro, ¿no? Que creo que es de lo mejor que hizo. ¿Cuándo se empezó a joder México? Joder con X, México con J, ¿no? Porque él estaba obsesionado de averiguar, porque empieza así el libro preguntando, a ver, ustedes, ¿qué saben? ¿En qué sexenio del siglo XX empezó realmente México en esta decadencia? Es la conversión en la catedral de Vargas Llosa, ¿no? Es el inicio. Exactamente, con eso empieza. Con ese, es como una parodia de eso, ¿no? Y entonces ya sigue y llega a la conclusión de que México se empezó a joder con el alemanismo. Con Miguel Alemán, sí. El grandísimo problema de México es la corrupción y el gran ratero fue alemán, ¿no? Miguel Alemán. Sí, me acuerdo. Oye, preguntan que cuál es, que cómo está Citlali en Instagram, porque la quieren seguir. Sí, cierto. Digo, si quieres que te sigan, ¿verdad? Lo voy a pensar. Se van a escandalizar. Si yo me escandalizo cada que... Pues porque ay, no. Porque ya tengo menos vergüenza que mi papá para decir las cosas que me parece perfecto. Terrible. ¿Verdad? Qué bueno. Sí. Pues sí. Pero bueno, si quieres decir tu nombre en Instagram, si no, pues no. Oye, yo le preguntaría a Citlali qué está haciendo ahorita. Adivina. No, pues ojalá un libro y ya sabes que... Pues, pensé que ahorita estoy dibujando. A ver. Desde que empezó, sí, cierto. Mira qué bonito. A ver los de ustedes. Están dibujando también, ¿sí o no? Yo también. Sí. Estoy dibujando pues, ahí, muy bien. unas porquerías. Un 10 para todos. Yo hice el mismo que tú, Rape. Nada más que te salió y a mí no. No, estoy arañándole ahí tantito. Quiero dibujar más rápido. Pero se me hizo gacho. ¿Cuál gacho? Está bien padre. Está bien, Rafa estaba dibujando. Sí, como es que es una manera de aguantar las juntas de Zoom, ¿no? Oye, Ariel, ya se nos acabó el tiempo y te ibas a contar cuando Ríos se acercó a ti para editar El Chamuco. Claro. Mira, ustedes habían terminado, como también yo y como también Ríos, mal con Posada, ¿no? Que no era era otro Posada. Mendizábal, eran los hijos de Posada, los hijos de Mendizábal, Lilia Aragón, etcétera, ¿no? No voy a hablar de Lilia Aragón porque se acaba de morir, mal de Lilia Aragón porque se acaba de morir, pero entonces Ríos llega y me dice, en una entrega de sus libros, y me dice, oye, ¿y ustedes no estarían interesados en publicar El Chamuco, que vamos a reciclar el chahuistle? Ya no se puede llamar el chahuistle, pero se llamaría El Chamuco, que a mí me pareció muchísimo mejor, ¿no? ¿El chahuistle era el azote de los güeyes? Ese era el... Sí, no, esa es la garrapata. La plaga del nopal. El azote de los güeyes, ¿no? El chahuistle era la plaga del nopal. La plaga del nopal. Sí, la garrapata, porque el chahuiste fue un poco la garrapata, ¿no? Bueno, el espíritu de la garrapata que había publicado. Y el Chamuco Posada. Y los hijos del Averno, la idea del nombre fue del Fisgón, la del Chamuco. Que es buenísima. Y entonces me dice, oye, ¿y ustedes no les interesaría publicarla? Le dijo, a mí me encantaría, pero nosotros somos una editorial de libros, déjame plantearlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se acordarán ustedes después de que finalmente dijeron, pues vamos a ver, ¿no?
qué se puede hacer, y entonces teníamos las reuniones esas con un director chileno que teníamos, que ustedes se divertían mucho burlándose de él, sí. y lo imitaban, y para mí fue una experiencia increíble, porque volví a la Un revista. chileno y un español. Ay, claro. Un gallego, Yo no ¿no? hacía revista ya, porque estaba en una editorial de libros, ¿no? Pero volver a hacer revista y con todos ustedes yo me divertía increíblemente. Y recuerdo que cerrábamos los números en la Casa de Helguera, ahí atrásito de universidad, ¿no? En uno como pueblo. Y ahí cerrábamos y esos cierres los recuerdo como muy divertidos. A veces llegaba Ríos de Cuernavaca, y entonces ustedes estaban ahí todavía dando los últimos toques a sus maravillosas obras maestras, y el cierre era divertidísimo. A mí me encantaba estar ahí. En realidad yo era el editor responsable, pero más bien el responsable porque yo les dejaba hacer fuera. No los Me llevaba a acuerdo trabajar. especialmente de un número que se hizo sobre Maciel, era de una violencia Sí. absoluta. Sí, sí. No sé si Ahorita Rafael, porque se, creo que se ve violento. se ve violento ahorita. Uno de los, Sí. creo que el más violento era de Rafael. No, ¿O no? No, el más era, violento era era de de Helguera. Toño. El Era más de Era de Helguera. Helguera. Era de Helguera, Sí. Sí, el en donde padre con el está, bebé. donde le llevan el bebé a Maciel. A Y bautizar. ya no digo más, mejor que lo vean, porque describir eso no es posible, ¿no? Ay, no, sí. No, pero se hicieron cosas muy violentas en el Chamuco, ¿no? Que más en esos días era imposible publicar algo contra el padre Maciel en cualquier medio. Bueno, Exacto. yo había hecho un libro que me lo tenían por ahí arrumbado, ¿no? El primer libro de denuncia directa, ¿no? Entonces, era muy complicado, pero yo creo que también el hecho de que fuera una editorial como Grijalbo ayudó a que no nos censuraran, ¿no? Ni que nos hiciera nada, porque sí fue el sexenio de Zedillo, ¿no? Me acuerdo especialmente de una portada que creo que es tuya, Hernández, en donde estaba Zedillo, se llamaba Nuestro Hombre en la Luna. México ya logró. El primer mexicano en la luna. El primer mexicano en la luna. Y estaba Zedillo ahí con paisaje selenita, ido, totalmente ido, ¿no? Sí, Y me luego la acuerdo. caricatura que acaban ese es del Chamuco, ¿no? La que acaban de por ahí pasar, ustedes sobre Zedillo, cuando ahora por la consulta. Ah, sí. Esa es de una violencia total, ¿no? Pero buenísima. Era una Buenísima, porque contraportada, creo. tiene no, fue portada. Fue portada. Fue portada, claro. Sí. Las portadas del Guerra eran maravillosas. Sí, es que era muy violento. Fueron 5 años, ¿eh? Porque ustedes terminaron en el 2000 cuando entró Fox, pero no, aquí se acaba, porque ya estaban muy cansaditos. Yo lo que recuerdo es que igual Ríos, ya como se pensaba que iba a haber más colaboradores, ¿no? Y nunca los hubo. Hubo muy poquitos. Solo Rapé y ya. Nomás llegó Rapé, fue el único. Y Pero Cintia. Rapé llegó al final, Cintia, yo no lo conocía Rapé, Hans. sino hasta ahora. Ujú. ¿Sí llegaste a esa época? Pero dibujando con las patas, o sea, todavía no tenía yo. Ah, con razón, ya no te peleé. Pues no. Oye, pero no, fue una experiencia maravillosa y fue Ríos el que nos encarriló en esto y creo que a ustedes también, ¿no? Desde el Chahuiztle, ¿no? Sí. Ah, y teníamos como suplemento a Gis Trino poniendo el Santos y todo esto, ¿no? Los números, aquí la tengo, ¿eh? Me acompaña. Los santos más salvajes que no se publicaban en otro lado. Aquí tengo el Chamuco. Publicamos en el Chamuco. Que yo soy fiel. Encuadernadita, mira. Qué bárbaro. Aquí está, aquí tenemos a Freud. A ver, súbelo más. Ándale, porque no se ve ahí. Para que lo vean. Ándale. Este es el tomo, fíjate, este es del 90 al 100, son los últimos. 100 números, cumplimos los 100 números. No, fueron más. ¿Más? ¿Sí? Bueno, fueron 112 o 113 por ahí. Sí, porque cuando dejaron ganar a Fox, y ahí se acabó. Pues ¿no? sí, o sea, necesitamos un descansito.
Y No, luego como- como Fox los iba a hacer trabajar mucho, entonces decidieron ya no hacerla. Y No, al Ríos, contrario, él iba a hacer el humor, entonces ya. sí, ya para qué hacemos nosotros caricaturas, ¿no? Ya, él era una caricatura, entonces, en persona. Ujú. Entonces ya para qué hacemos, fue un poco el argumento. No, más bien estaban cansadísimos, era una friega, ¿no? Y a la editorial no le gustó nada porque pues vendían ustedes muy bien. Ya nada más de lo que uno se viene enterando. No, vendían poca madre, imagínate, pues, la editorial no estaba acostumbrada a la liquidez que da una revista. Cuando una revista se vende mucho, pues luego recuperas, te la pagan, entregas la revista del momento y te pagan la anterior. Mira, Eso no puedes ni imaginarlo en la distribución de libros, ¿no? Y creo que ahora ya eso también se perdió en las revistas, ¿no? Sí, porque, bueno, hay un problema con la comercialización, quebraron todas las distribuidoras. Quebraron todas, es increíble, ¿no? Todas. Porque dejaron de distribuir periódicos también, ¿no? Así es. Es muy triste, pero ya cambió todo, ¿no? Oye, pues no sé si ya terminamos. No me dijeron del tiempo, no tengo sí, sí. apuntador, No, no sí, tengo desde chícharo hace, como ustedes usan con el chamuco. en el chatcito nos dijeron como hace como 20 minutos que teníamos 3 minutos para terminar. Entonces estamos terminando. Yo quisiera que ustedes se despidieran. Empecemos con Citlali, que nos diga las últimas palabras. Buenas noches. No más. Un poquito más. Muchas gracias. No se crean nada de lo que les dicen y hagan cosas divertidas. Viva tu papá, ¿no? Dejen de comer carne. Eso. Fíjate lo que nos dijo, que ella cree que no heredó, sino que realmente Aprendió. todo lo ha hecho por no comer carne. Pues la convivencia, ¿no? Claro. Amigo Rapé, sus últimas palabras. Compren un libro de Ríos o compren los más de 120 que tiene, regalen un libro de Ríos. Sí. Lo digo siempre que puedo, siempre que me preguntan, diré lo mismo. Si todos los mexicanos leyéramos por lo menos un libro de Ríos, este país sería potencia ¿Verdad? mundial. Potencia mundial. Así es, así que bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Amigo. Yo también digo gracias por estar con nosotros y sí, hay que seguir leyendo a Ríos, que por más que le hayan echado el lente, seguro no se han leído los 120 o 130. No, hay de todo. Hay de todo y yo creo que los que no lo conocen, ojalá lo conozcan, lo lean. Y no sé, ya, pues yo qué puedo decir más. Dice Pepe que se le fue la luz, que ya por eso no se pudo conectar. Así me Sí, acaba ya de lo mandar vi un que mensaje. se le fue la luz. Se le fue Bueno, la pues luz. nada más nos despedimos. Mi Floyd Manager no me dice nada, pero bueno. Sí, dice sí. ¿Sí? Que nos despedimos. Sí, dice que sí. Agradecemos. Bueno, pues, adiosito y nos vemos el año que entra. Claro que Chao. nos vemos. Cuídense. Bye.